8 de la mañana con 40 minutos. Está ya con nosotros aquí Sebastián Aguirre. Hola Fernando. Buenos ¿Qué días, tal, Carola? Sebastián. ¿Cómo están? Comenzamos Agenda Económica con noticias bien interesantes que llegan del mundo inmobiliario, del sector de la construcción. Esta semana está en desarrollo un evento del mundo de la construcción que es bien importante. Se llama Edifica 2024. Es un evento orientado al rubro de la construcción, pero que se ha transformado en un hecho bien noticioso a partir de unas declaraciones que hiciera ayer el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que aborda un tema fundamental: el costo de las viviendas y el acceso a la posibilidad de comprar una vivienda hoy día, que está prácticamente trancada esa posibilidad. Y la noticia viene por el lado del trabajo que están haciendo en el sector privado, con el sector público, con el gobierno, para tratar de bajar las tasas de créditos hipotecarios. Y esa sería una tremenda noticia, pensando en que están en niveles bien altos, ha ido subiendo de manera consistente el costo del crédito hipotecario en los últimos años. Justo ayer lo estábamos comentando, de hecho, después de haber bordeado el 2% de una tasa de crédito hipotecario en el mercado promedio allá por el año fines 2019 y 2020, se ha disparado y ha superado el 5%. En el último mes, en septiembre, bajó a un 4,87%, pero sigue siendo una baja bien marginal. ¿Y qué efectos tiene eso? Bueno, que el dividendo de cada uno de los créditos es mucho más alto, y eso significa que muchas familias no pueden optar, o personas no pueden optar sencillamente a un crédito hipotecario, porque no les dan los ingresos. Las finanzas, digamos, no calzan, y las matemáticas no dan para alcanzar a postular a un crédito. Por eso es tan interesante el trabajo que están realizando estos actores o estos mundos. Está involucrado el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda, la Cámara Chilena de la Construcción, y un actor fundamental en todo esto, que es la Asociación de Bancos. Desde los gremios confirmaban que efectivamente están trabajando en este tema. ¿Y qué es lo que busca? Es muy sencillo: bajar en 2 puntos el costo de los créditos hipotecarios. Si hoy día, supongamos, está en un 5%, bueno, bajarlo a un 3%. Y esos 2 puntos menos de tasa asociada al crédito hipotecario tiene un efecto directo en el costo del dividendo. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, ayer en la inauguración precisamente del evento Edifica 2024. Algo ayuda, obviamente, ir regularizando la tasa política monetaria, pero es más bien de largo plazo. Lo que sí estamos trabajando con el ministro de Hacienda, con el Ministerio de Hacienda y con la Asociación de Bancos y el Banco Estado y el Ministerio de Vivienda, es en un proyecto para poder impactar con una tasa directa al crédito hipotecario de 2 puntos, lo que estamos planteando, y estamos en conversaciones bien encaminados. Conversaciones que están en curso, decía el presidente del gremio, y bien encaminadas, como planteaba, aunque deja hartas dudas todavía este asunto. Una tiene que ver con quién financia esa baja, ¿no? El subsidio, de alguna manera, que habría que entregar. ¿Por qué? Porque hoy día la tasa de referencia la establece el Banco Central, pero eso afecta fundamentalmente el costo de financiamiento de los bancos a corto o mediano plazo. A largo plazo hay, para los créditos hipotecarios me refiero, hay financiamientos de otras vías, de otras fuentes. Las AFP, por ejemplo, invierten en bonos que luego se traducen en financiamiento para el sector inmobiliario. Y lo reconocía el propio ministro Carlos Montes ayer. Decía, alguien tiene que subsidiar las tasas. Y ahí viene la discusión. ¿Cómo se hace eso? No es la primera vez, decía, acá en Chile. Incluso cuando comenzó esta crisis se propuso a hacerlo. Se lo propusieron a Hacienda, reconocía el ministro Montes. Hicieron el cálculo y el costo de esta rebaja es alto, pero lo que cuentan distintas fuentes es que efectivamente se está avanzando en una fórmula para tratar de financiarlo. ¿Y en qué se traduce esto al final en el costo del dividendo? En una caída de 17% de la cuota mensual asociada a este tipo de créditos, si es que efectivamente se concreta. Hoy día hay un evento, el lanzamiento del Black Inmobiliario 2024. Es un evento tipo Black Friday. Claro, Cyber Monday, de estas ventas electrónicas o de comercio electrónico, en donde empresas constructoras inmobiliarias y bancos se unen para ofrecer viviendas a menores precios. Porque la paradoja es que hay stock de viviendas, sí. pero lo que no hay es acceso al financiamiento principalmente, ¿no? Y hay mucha demanda por parte de las personas que quieren, que muchas veces no tienen una solución habitacional derechamente. Exacto. De hecho, se ha registrado durante este año la mayor caída en 17 años
en los precios precisamente porque no hay mucha demanda. Y la venta de viviendas al primer trimestre de 2024 cayó en un 7,5%, según el informe de mercado inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción. La pelota está trancada, digamos, por el lado del financiamiento, definitivamente. ¿Hay viviendas disponibles? Sí, pero no está el financiamiento o las exigencias para acceder a un crédito hipotecario están muy altas. Ahora, hablábamos de las dudas que deja toda esta iniciativa. Faltan conocer detalles y oficializar de alguna manera este acuerdo. Pero de todas maneras hay dudas respecto a, por ejemplo, quiénes serían los beneficiados. ¿Esto va a ser universal o va a estar focalizado en un segmento de la población? ¿Va a ser solo para viviendas de hasta 2.000 o 3.000 UF o va a ser estar disponible para vivienda de mayor precio que ese? ¿Va a ser para primera vivienda o también estará abierto a inversionistas? Esas son preguntas que quedan en el aire respecto a lo que insinuó ayer el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Y eso es bien relevante también, porque habrá que ver a qué responde, en definitiva, esta propuesta, este plan. Lo que busca es darle más dinamismo al sector de la construcción. Si es así, probablemente el abanico y el universo de beneficiarios sea más amplio, porque lo que te interesa es sacar el stock de viviendas que ya está disponible y de esa forma reactivar la actividad económica del sector. Si es que el objetivo es garantizar que determinados sectores de la población puedan superar una barrera y acceder a su vivienda, a su primera vivienda fundamentalmente, bueno, el objetivo probablemente esté mucho más acotado, el instrumento esté mucho más acotado. Vamos a ver cómo avanza esto. El contexto, el telón de fondo, en todo caso, es que el gobierno ha insistido en varias ocasiones, sobre todo el ministro Carlos Montes, en que la banca es la que tiene aquí la llave maestra. Y los ha emplazado directamente y públicamente. Aquí la banca tiene que ponerse las pilas en entregar más financiamiento, en entregar más recursos, en facilitar el acceso al crédito, en bajar las restricciones. Hoy día acceder a un crédito hipotecario está mucho más difícil porque te exigen un pie alto. Antes se financiaba el 90% de la vivienda, hoy día no más allá del 80%. Antes los requisitos también eran más laxos, quizás hoy día la exigencia respecto a estabilidad laboral y otras cosas también influye. En fin, hay un trabajo ahí conjunto bien importante. Hablemos de lo que más influye. ¿Qué cosa? La edad. La edad. Trata tú de conseguir que una persona de 55 años compre algo. Imposible. No, imposible, a menos que tenga un respaldo patrimonial muy alto. Exacto. No se puede. Con crédito hipotecario te van a mandar, pero a la punta del cerro. Tremendo. Y ahí uno se da cuenta de lo bien que estaba el sector, digamos, el privilegio que había en Chile de poder acceder a tasas bajas, de 2%, a créditos largos de hasta 30 años de plazo. Claro. Los servicios financieros eran acceder a ellos. Funcionaba. Y ese punto es bien relevante si uno lo compara con otros países de la región. Hay países donde definitivamente el sueño de la casa propia no existe, digamos. O sea, comprar una vivienda en Argentina, por ejemplo, es sencillamente imposible. Y hay otros países donde la situación es similar. Bueno, ya veremos hoy día. Debe haber noticias seguramente en el lanzamiento del Black Inmobiliario. Les contaba que iba a estar precisamente representantes de la ABIF, que es el gremio de los bancos, también de la Cámara de la Construcción. Así que seguramente habrá algunas noticias interesantes. Se las contaremos hoy en Agenda Económica PM. Son las 8:48 y nos vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo con la ley anti-evasión y este proyecto de ley que empujó el gobierno, que ya está listo para hacer ley y que comenzará con su implementación en un escenario bien interesante desde el punto de vista de cómo cambian las reglas del sistema tributario. Se le entregan más facultades al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Habrá cambios respecto al secreto bancario, temas que se han discutido largamente. Pero nosotros queríamos poner el foco también en un área en particular que aborda esta ley de cumplimiento tributario y que tiene que ver con toda esta venta informal que después de la pandemia sencillamente explotó y se multiplicó de manera bien exponencial. La venta informal nos referimos a la venta a través de canales de redes sociales, por ejemplo, un emprendedor que importa algunos productos y los pone a disposición en su canal de Instagram, en Facebook. Todo ese comercio informal es uno que está moviendo mucho dinero y el proyecto aborda precisamente esa situación y establece medidas para fiscalizarlo de mejor manera. De eso vamos a conversar, entre otros temas, con el socio de asesoría legal y tributaria de PwC Chile, Benjamín Barros, está con nosotros. ¿Cómo estás, Benjamín?
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Agenda Económica. Benjamín, bueno, es bien interesante este foco en particular sobre cómo el proyecto va a fiscalizar de mejor manera también a este tipo de plataforma y este segmento del comercio que hasta ahora no está regulado y por lo mismo no recauda mucho por las características que hay ahora del sistema de fiscalización. ¿Qué va a cambiar con la ley de cumplimiento tributario respecto a este segmento, Benjamín? Sí, yo creo que tú, Sebastián, dijiste algo bien importante. O sea, esta ley de cumplimiento, acuérdate que viene tramitándose hace un largo rato, incluía un montón de temas, desde secreto bancario, la nueva norma de representación de capitales, que fueron temas, la gobernanza de impuestos internos, que fueron temas bien discutidos, sí. Donde no había tanta controversia, si tú quieres, y donde había cierto consenso, era en el hecho de atacar la informalidad. La norma, efectivamente, la ley chilena estaba bien desactualizada y un poco lo que busca esta legislación es actualizar y un poco adaptarse a la realidad. Hoy día ya las tiendas físicas y todo se vende por Instagram, todo se vende por redes sociales. O sea, tú por internet, la cantidad, como tú decías, están de emprendedores que venden desde ropa, zapatos, hasta comida para perro. Es impresionante y todo eso se hace por redes sociales y nada de eso resulta que no se hacían inicio de actividades, no se pagaba IVA, no tenían ingresos. Y entonces la ley de cumplimiento tributario incluye un paquete de medidas que buscan justamente disminuir esta brecha. Una, por ejemplo, de las más interesantes y que ha sido bien comentada es esta norma que dice que los bancos o instituciones financieras tendrán que informar a impuestos internos cuando una persona contribuyente reciba, ya sea en un día, una semana, en un mes, 50 transferencias de 50 personas distintas o en un periodo de 6 meses, 100 transferencias de 100 personas distintas. ¿Por qué? Porque básicamente eso es un indicio de que hay una actividad comercial, de que efectivamente acá hay alguien que está vendiendo algo y no lo está declarando. Y esos flujos los tendrá que reportar el banco. O sea, cada banco tendrá que hacer un informe respecto a cada cliente cuando se produzca ese monto de transacciones. Sí, acá hay un tema súper importante que es, o sea, esto es una carga para el banco. Banco, institución financiera, hay cooperativas, pero es principalmente los bancos. Sí. ¿Ya? Entonces los bancos 2 veces al año, en los meses de julio y enero de cada año, tienen que enviar a impuestos internos la información donde se identifica a esta persona, este contribuyente. Si es que esa persona tiene más de una cuenta en el mismo banco, tiene que sumarlas, porque eso es lo otro, puede tener distintas cuentas también, y tiene que identificar al titular, los datos, las transferencias. Y súper importante acá, porque acá también se mezcla el tema de cumplimiento tributario con manejo de información. Entonces, y con el resguardo de cierta información. Claro. Benjamín, no, si el banco no... Y luego, bueno, esa información llega a servicio. ¿Cuál va a ser el proceder, digamos, del servicio respecto a esa información? ¿Qué hace luego con esos antecedentes si es que se reportan más de 50 transacciones de personas distintas en un mes? Sí, acá es súper importante decir que el hecho de tener 50 transferencias o más de 50 transferencias en un mes no implica necesariamente que impuestos internos te va a aplicar algún tipo de sanción o nada por el estilo. Acá siempre nosotros nos reímos, acá no es que el secretario que juntó la cuota de curso te va a caer impuestos internos inmediatamente. Acá no, claro. Es simplemente es un antecedente que impuestos internos, porque básicamente si tú tienes más de 50 transferencias de 50 personas distintas en una semana, es al menos un antecedente que indica que tú puedes estar haciendo una actividad económica. Y eso es un antecedente, es un insumo que impuestos internos va a tener para un proceso de fiscalización propiamente tal. Entonces, con ese antecedente que llega, impuestos internos va a poder tener herramientas para poder fiscalizarte y puede llegar a concluirse que efectivamente no había una actividad económica, pero al menos los montos, y esto fue bien conversado, o sea, si te llegan más de 50 transferencias en un día, en una semana, en un mes, o 100 transferencias de personas distintas en un semestre, al menos hay algún indicio de que estás haciendo alguna actividad económica, pero no necesariamente tiene que ser un hecho cierto. Ahora, de todas maneras, esto es bien interesante, los efectos que puede generar en las personas que trabajan en este segmento del comercio informal a través de plataformas, ¿no? Porque probablemente hay un incentivo también quizás a formalizarse o a generar otro tipo de conducta. O sea, va a tener un impacto. ¿Cómo lo ves tú, Benjamín?
Yo creo que de todas maneras, y acá, Sebastián, un poco la idea acá no es que perseguir a emprendedores que tienen su idea. Lo que pasa también es que tener en consideración de que acá se está generando una especie de competencia desleal entre aquellos que tienen su lugar, que tienen su tienda, que iniciaron sus actividades, que pagan patentes, que hacen cumplen, que emiten boletas o factura, versus aquellos que también, y muchas veces no, que por desconocimiento o por no tener las capacidades o porque, y acá hay un tema bien irrelevante, que al final muchas veces esta gente no lo hace porque quiere evadir o eludir, simplemente por desconocimiento, porque no conoce los trámites, no está bien asesorado o no conoce cómo funciona esto. Sí. Lo que busca este tipo de normas, que ojo, esta es una de las normas que busca disminuir la brecha. Hay varias más que incluye esta ley, que las podemos conversar. ¿Qué otras, por ejemplo? Por ejemplo, está la venta de bienes habituales, de bienes usados habituales. Está, por ejemplo, la importación. Antes tú tenías una exención en la importación hasta los $41, que también fue, tú cuando importabas cosas de menos de $41, tú no pagabas ya. Esa exención ¿por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Es que la gente empezaba a importar cosas de China y empezaba a invertir cosas y las importaba a distintos routes. Claro. Entonces resulta que tú ponías a 10 personas importando $40 cada uno y ahí tenías insumos para poder salir después a vender, como tú dices, a través de redes sociales, por ejemplo. Sí. ¿Me entendí? Cosas como esas. Los bancos, por ejemplo, hoy día, esta fue otra norma que fue bien controversial. Para darte un crédito no necesitabas tener inicio de actividades. Entonces ahora los bancos, por ejemplo, si eres una persona jurídica, si eres un emprendimiento, te van a pedir tener un inicio de actividad. Entonces todas estas medidas no van tanto a castigar a alguien, sino simplemente a emparejar la cancha entre aquellos que efectivamente estaban formalizados y cumplían con todo, y por supuesto, como estaban formalizados, eran objeto de fiscalización, eran objeto de esto, y otros que estaban al margen y que no lo hacían formalmente. Entonces hay un montón de paquetes de medidas que busca disminuir esta brecha, y ahí tienes temas de evasión de IVA, por ejemplo, de renta y todo lo que ello conlleva. Una última pregunta, se nos está acabando el tiempo, pero oye, ¿qué tanto ha incidido, por ejemplo, en todo esto que estamos hablando, situaciones como, por ejemplo, la salida de remesa por casos de inmigración, por ejemplo? Por todo esa situación que tanto afecta esta informalidad de comercio y de salidas de plata sin pagar los tributos que corresponden. Yo creo que es una realidad, como te decía Fernando, resulta que esta ley lo que hace un poco es poner a actualizar un marco normativo que se había quedado un poco en el pasado. Entonces resulta que hoy día todas las transferencias que se hacen, muchos de los inmigrantes trabajan en la informalidad, trabajan y como tú dices, remesan al extranjero montos que son menores, que no pasan bajo ningún radar, que no están sujetos a ningún control, y lo que busca, si bien la ley no está enfocada a ese segmento en específico, no lo dice con nombre y apellido, que esto es para fiscalizar a inmigrantes, que no, para nada, pero sí lo que busca es empezar a que estén dentro del sistema. Lo vemos los famosos marketplaces que están en internet, y resulta que funcionan como plataformas donde la gente intercambia bienes y servicios. Claro. Resulta que esos marketplaces no estaban obligados a verificar de que las personas que vendían tenían inicio de actividad, estaban formalizadas. Hoy día sí lo van a tener que hacer. Sí. Entonces, todos estos cambios se están usando porque necesita, y aquí un punto yo creo que había bastante acuerdo transversal en este punto, no así en otros, es que se necesita combatir la informalidad y se necesita reducir las brechas que hay entre los que sí están formalizados y aquellos que están operando y están obteniendo al final una ventaja y que están teniendo una ventaja indebida, por así decirlo, una competencia desleal. Que están formalizados. Sí. Una competencia desleal, absolutamente. Súper interesante el tema, va a cambiar mucho, me imagino yo, el funcionamiento de estos servicios. Ya veremos luego, y este es otro asunto, cuánto puede recaudar, ¿no?, el Servicio de Impuestos Internos con estas mejores herramientas de fiscalización. Benjamín Barros, socio de asesoría legal y tributaria de PwC Chile, ha estado aquí en Agenda Económica. Gracias, Benjamín. Gracias, Benjamín. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Buen día, chao.
Vamos a otro tema. Segundo, faltan para las 9. Las propinas tradicionalmente se han vinculado al sector gastronómico, pero ¿a ustedes les ha pasado que les piden, si es que no les exigen, propina en otro rubro? Sí. ¿Sí? Es una cosa rara y en las peluquerías como que se empezó a instalar. Por ejemplo, en las peluquerías. No, en las bombas de benzina. También. Y si uno dice no, sin propina, igual te miran feo. No, pero igual en las bombas de benzina uno lo tiene como incorporado porque te hacen el servicio, porque te no limpian no asociado al 10%. Tiene sentido, exacto. No asociado al 10%, eso sí. Claro. Es diferente cuando te piden o te sugieren que tienes que dar la propina por el 10%. Bueno, ¿por qué traigo este tema a colación? Porque el CERNAC ofició a 2 cadenas de peluquería, precisamente Carola, 2 cadenas grandes que estaban cobrando precisamente propina al momento de cobrar el servicio que correspondía al corte de pelo y a otros en este tipo de cadenas. Se trata de Palumbo y de Glam & Co, son las 2 cadenas que han sido oficiadas por el CERNAC en un hecho bien relevante porque los oficia por una cantidad bien grande de reclamos que llegaron al servicio a propósito de esta práctica que ya estaba como instalada en las distintas sucursales de estas 2 cadenas. Reclamos de consumidores que denunciaban que se les cobraba la propina al momento de pagar la cuenta. Y la regulación vigente establece que solo las empresas del rubro de alimentación están autorizadas a sugerir, ojo con el verbo, sugerir, porque no es obligatorio, ¿no? La propina sigue siendo voluntaria en los restaurantes, bares, etcétera, ¿no? Sí, no, pero, es interesante ese punto porque tú tienes, cuando pides la cuenta, por ejemplo, sí. Tú tienes, y tú cachas inmediatamente cuando hay gente que te pregunta, ¿quiere agregar la propina? Claro. Que es lo más normal. Y tú dices, sí, no hay ningún problema, gracias. Sí. Y la pregunta, finalmente, que quizás parte más de mi generación que la de ustedes, pero ¿cuánto es la propina? Porque alguien dice, por ejemplo, la propina legal, sí. que para todos los efectos prácticos no existe porque tú decides si es voluntaria. Sí. Que era históricamente más o menos el 10% de la... Pero yo he visto gente que... No estoy mintiendo, yo he visto gente en una mesa de un restaurante dejar una moneda de 500 pesos. ¿En serio? Después de haber pagado una senda cuenta. No sé si senda, pero dejar... Antes, por lo menos, si que ibas a dejar propina, la propina era un porcentaje de la cuenta y normalmente era cerca del 10% o 15%. Bueno, y en las aplicaciones, los servicios de aplicaciones también te sugieren dejar propina, a propósito de lo que hablábamos. Sí, es cierto. Y hay rangos distintos, desde 0% hasta un 15% y con mensajes como que sugieren premiar el esfuerzo de los repartidores. Ahora, el tema sigue siendo voluntario. No hay ningún rubro en lo que sea obligatorio. Pero de todas maneras, la normativa es bien clara respecto a qué sectores pueden sugerirlo y cuáles no. Conversamos de este tema y le preguntamos a un abogado sobre el alcance que tenía este trabajo que estaba haciendo el CERNAC. Mauricio Julián, abogado experto en Derecho del Consumidor, socio de J Legal, nos explicaba los alcances de estos pasos que daba el CERNAC. La política monetaria ha llegado ya a una situación en que tiene que estar a un nivel normal, que eso quiere decir que la tasa neutral, porque de alguna manera, si bien tenemos shock de oferta adversos que son de carácter transitorio, pero el horizonte de política monetaria, que son 2 años, la expectativa de inflación sigue en el 3% y mientras tanto tenemos indicadores de que la demanda está débil. Bien, estábamos escuchando a Juan Pablo Medina, economista, por otro tema, que tiene que ver con la reunión de política monetaria. Ahora sí vamos a escuchar al abogado Mauricio Julián. La ley 21.009 establece y regula los distintos mecanismos a través de los cuales un cliente o un consumidor pueden pagar la propina. Sin embargo, en materia de consumo se ha prohibido y se ha sancionado los denominados cobros improcedentes o injustificados. Y las gestiones del servicio buscan, en definitiva, precisar si en estos casos el cobro de la propina está debidamente justificado o, de acuerdo al servicio que se presta, resulta procedente. Si resulta procedente o no, de acuerdo a lo que establece la ley, entonces es lo que debería regular el cobro o la sugerencia de este tipo de propinas.
En todo caso, interesante la discusión, sobre todo cuando en el sector gastronómico el sentido de la propina también tiene que ver no solo con el servicio, sino con que los garzones, por ejemplo, reciben un monto base, ¿no? Un sueldo base, y sobre eso construyen su sueldo luego en base a las propinas. No que ocurre que se reparten entre ellos, claro. En la mayoría de los casos. O sea, si que alguien te deja 10 lucas de propina, te voy a poner un ejemplo. Y otro, la moneda de 500 pesos. Claro, y otro te deja la moneda de 500 pesos. No es que el de los 500 pesos se lleve esta, sino en la mayoría se hace eso en los restaurantes que... En algunos casos, que lo hacen. Sí. Hay otros que cuando te dejan la propina en cash, claro, arriba, no en la cuenta, sino que... Bueno, al bolsillo. Es tu propina. Sí, exactamente. Bueno, interesante en todo caso este tema. Nos despedimos con un dato de lo que está ocurriendo con los mercados. Ayer el dólar volvió a subir en el mercado local. Está con tendencia al alza porque el precio del cobre a nivel global ha ido cayendo. Y hoy día estamos abriendo con 940 pesos. Ese es el valor a esta hora del tipo de cambio acá en Chile. Perfecto, Sebastián Aguirre con toda la información en Agenda Económica. Entretenido estuvo. Muchas gracias, nos vemos. Chao, Carola. Chao, Hacemos Fernando. una pausa y volvemos con nuestra sección Voces del Poder.